Esta es una nueva entrega de la gestión de proyectos informáticos. Capítulo 5. Programación del proyecto. Programación del proyecto. El trabajo de planear un proyecto, desarrollar su presupuesto para el mismo y programar todas las tareas involucradas. La planificación, la presupuestación y la programación forman parte del mismo proceso básico. Se considera por separado solo porque no podemos escribir sobre los tres al mismo tiempo. El calendario del proyecto es simplemente el plan de proyecto en una forma alterada. Es un formulario conveniente para monitorear y controlar las actividades del proyecto. En realidad, el programa en sí mismo puede ser separado en varios formatos: Red SPER y CPM. A finales de la década de 1950, la técnica de evolución y revisión de programas PER y el método de trayectoria crítica CPM se desarrollaron de forma independiente. Ambos métodos emplean grafos para programar y visualizar secuencias de tareas. Ambos métodos identificaron un camino crítico de tareas que no podrían retrasarse sin retrasar el proyecto. Ambos métodos identificaron actividades con holgura o flotación que podrían retrasar un poco sin extender el tiempo necesario para completar el proyecto, mientras PER y CPM usaban formas ligeramente diferentes de dibujar la red de actividades. Cualquier cosa que se puede hacer en PER también se podría hacer en CPM y viceversa. El lenguaje de PER y CPM: tenemos las actividades, que son una tarea o conjunto de tareas requeridas por el proyecto; los eventos, un estado identificable que resulta la finalidad de una o dos o más actividades, los cuales los eventos no consumen recursos ni tiempo; los hitos, eventos identificables y dignos de mencionar en marco de progreso significativo en el proyecto; red, un diagrama de nodos conectados por arcos directamente que definen el proyecto e ilustran las relaciones tecnológicas de todas las actividades; pack, una serie de actividades conectadas entre dos eventos, cualquiera sea una red; ruta crítica, el conjunto de actividades de una ruta desde el evento inicial del proyecto hasta el evento de finalización, que si se retrasará la fecha de finalización del proyecto. Construcción de la red. Existen dos maneras visuales gráficas de un proyecto: la AOA y la OAN. En una de ellas las actividades se muestran con flechas y los eventos como nodos. Este da una red de actividades en la flecha AOA, normalmente asociadas con PER. Alternativamente podemos crear una red de actividades de nodo AOAN, mostrando cada tarea como un nodo y enlace los nodos con flechas que muestren sus relaciones tecnológicas. La red AOAN se asocian a menudo con el CPM. Aquí podemos ver un ejemplo de una red AON que muestra las relaciones que se describen en la tabla. Podemos ver que AA no tiene un procesor y B tampoco tiene procesor, por lo cual son actividades de inicio. C sí lo tiene, por lo cual es unas actividades secundarias. Una tarea secundaria, hay actividades terciarias y finalización del proyecto. Construcción de la red. Aquí podemos ver otro ejemplo donde se escribe el nombre de la actividad con el tiempo de duración y su finalización. Podemos verlo. Aquí se muestra las actividades, la actividad que le prosigue y el tiempo de duración. Construyendo la red. Todas las actividades y por lo tanto todos los caminos deben ser completamente completados para terminar el proyecto. En fin, más corto para completar la red es igual al camino más largo a través de la red, y en este caso la A, E, H y J. Si alguna actividad del camino A, E, H, H, J se retrasa, el proyecto se retrasará, y eso significa que A, E, H, J como el camino crítico y 21 días como el tiempo crítico. Podemos ver que en el cuadro tenemos arriba valores y abajo igual.
Estos son el tiempo que se inicia y el tiempo que se finaliza la actividad. Y el de abajo son el tiempo de reversa. ¿Sí? Se comienza con 21 días, se va restando. Igualmente aquí se resta los 5 horas y quedamos en 0. ¿Sí? Bueno, construcción de la red en Microsoft Project MSP. Una vez introducidos los datos del plan de proyecto, MSP dibuja automáticamente una red AEON per CM, como muestra en la figura que se visualiza acá abajo, observando que la figura carece de los nodos de inicio y de fin porque no se ha introducido en la lista de operaciones, como se ve acá. En resumen, las redes PER y CPM significan que siguiendo la definición de algunos términos comúnmente utilizados en el análisis, PER y CPM se ilustran tanto en las redes AON como AOA. ES y EF se encuentran para todas las actividades de la red y el tiempo crítico y el camino crítico se identifican mediante el método de reemplazo. LS y CF se calculan para todas las actividades mediante el método de paso hacia atrás y holgura definida como vemos en esta fórmula, el LS menos ES o LF menos EF. Se discuten brevemente las implicaciones administrativas del camino crítico y la falta de actividades del proyecto. El mismo proyecto utilizaremos para ilustrar las redes de introducción de MSP y se muestra como una salida del software. En la gestión de la incertidumbre y el riesgo del proyecto tenemos el cálculo del tiempo de la actividad probabilística. En primer lugar, es necesario definir cómo se entiende por el término pesimista, optimista y lo más probable o lo normal. Supongamos que todas las duraciones posibles o todos los costos posibles para algunas tareas pueden ser representados por una distribución estadística como se muestra en la figura. La estimación pesimista B es una duración estimada para la misma tarea de tal manera que la hora real de finalización sería B o mayor aproximadamente 3 veces de cada 1000 veces. La duración más probable o normal es M, que es un modo de distribución. Ahí se puede apreciar una fórmula para estimar el tiempo que duraría una actividad. El tiempo esperado de cada actividad se calcula utilizando el promedio ponderado previamente anotado en las 3 estimaciones de tiempo. Aquí podemos ver un ejemplo. Tenemos la actividad 8 que se dice que duraría 8 horas. La actividad A que duraría 8 horas y tenemos un aproximado de 10 a 4 días para terminar el proyecto. La desviación para A también se encuentra fácilmente con la varianza. Aquí podemos ver una tabla con los valores respectivos de cada actividad. Simulación. En esta sección podemos adoptar un enfoque diferente para la gestión de riesgo. Específicamente nos basaremos en la base probabilística establecida en la sección anterior y utilizaremos la simulación para manejar la aritmética, así como le ayudamos a entender las secuencias de incertidumbre. El análisis de simulación puede proporcionar información sobre el alcance y la distribución de los tiempos de finalización del proyecto. Simulación, estadísticas tradicionales versus simulación. Simulación. Debido al esfuerzo computacional requerido por el método estadístico, recomendamos la simulación como la herramienta preferida para el análisis de riesgo y después y solo después del análisis, entendiendo la teoría subyacente del análisis. El diagrama de Gram. Henry Gram, una figura importante en el movimiento de gestión científica de proyectos en el siglo XX, desarrolló el diagrama Gram hace 1917. Un diagrama Gram muestra las actividades del proyecto como barras medidas contra la escala de tiempo horizontal. Es la forma más popular de exhibir un conjunto de actividades relacionadas de forma de horarios. En los diagramas Gram podemos ver las cartas. El diagrama son fácilmente de dibujar debido a que los nombres de las tareas suelen ser
descriptivas y cada tarea muestra su nombre, número ID para identificar sus predecesores. Cualquier actividad no tendría predecesores. Comienza al principio del día 1, se extiende hasta una duración como en la tarea A. Una operación con predecesores comienza cuando se ha completado el último predecesor, como en la medida f o h. Aquí vemos un resumen de lo visto de los diagramas GRAM. Bueno, continuamos. Extensión APER y CPM. Había varias extensiones tanto en la red como en las formas gráficas de programación de proyectos. A veces estas extensiones son bastante sofisticadas, por ejemplo la aplicación de teorías de conjuntos difusos para ayudar a la estimulación de la duración de las actividades y los casos en los que es difícil de estimar porque la actividad del proyecto no puede ser bien definida. Diagrama de precedencia. Una definición del método de red per CPM es que no permite llevar y retardar entre dos actividades sin aumentar considerablemente el número de subactividades para explicarlo. Es decir, nuestros métodos de red habitual descritos anteriormente suponen que una actividad puede comenzar tan pronto como una actividad procesora se haya completado. En los diagramas de precedencia, en los proyectos de construcción en particular, es bastante común que produzcan las siguientes restricciones: finalizar para comenzar, comenzar a comenzar, finalizar a finalizar, de principio a fin. Y cada uno lleva su ejemplo y lo pueden leer. El resumen de este ítem, que sería la extensión APER y CP. Bien, esto sería todo de este capítulo. Este capítulo ha sido uno de los capítulos más resumidos. Esperemos la próxima entrega. Recuerden que las diapositivas se encuentran abajo del cuadro de descripciones. Y con eso me despido.